Mujer de proezas, con Lisette González. Bendiciones en este día, gracia y paz a tu vida. Te la tu hermana y amiga Lisette González. Y hoy sábado estamos bendecidos de poder seguir trabajando, de seguir hablando acerca de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y estamos compartiendo una serie con José Cancel, que es coaching, que es líder y está ahora mismo dándonos tantas informaciones que son tan importantes que tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Hoy estaremos hablando acerca del liderazgo. Muchas personas dicen, yo soy líder, tú estás llamado a ser un líder, todos somos líderes, pero en realidad, ¿qué es el liderazgo? José, bienvenido. Hola, qué gusto estar contigo nuevamente. Saludos. Qué bendición. José, vamos a entrar rápido en materia. Seguro, vamos a aprovechar el tiempo. Porque esto es un tema que me apasiona. Esto es un tema como el tema anterior, que fue el coaching, que creo que tiene que ver mucho, ¿verdad? Definitivamente. De hecho, se está desarrollando el concepto de hace años, ¿no? Pero cada vez más popular del líder coach. Líder y coach, ¿no? En otras palabras, yo ayudo a que otros se transformen, ¿no? No solo doy un comando, no solo ordeno, no. Y delego, sino que yo quiero que a través de esas instrucciones o a través de mi liderazgo otros se transformen. Y otros puedan también desarrollar su liderazgo. No tenerle miedo. Al contrario, un líder, ¿qué hace un líder? Pues se rodea de los mejores, especialmente en aquellas áreas donde él no es bueno. ¿Qué? Donde yo no soy bueno, yo me rodeo de quienes son buenos en esas áreas y después los suelto. No los estoy hostigando, sino que los suelto. Y digo, adelante. ¿Por qué? Porque he establecido algo primero, confianza, ¿verdad? También sé que son personas, por ejemplo, que son enseñables, quieren aprender, ¿verdad? Son personas que son sensibles, que escuchan. Son personas que inician las cosas y las terminan. Son personas que tú le das la instrucción una vez. Si tienen duda, te preguntan, pero que no tienen que estar repitiendo las instrucciones. Por lo tanto, tú los unleash, los sueltas y que ellos ejecuten y te informen, ¿no? Ese es el líder. Liderazgo es servicio. Okay. En su más breve esencia, y es lo que se está estudiando ahora, lo que la iglesia sabe hace años, que el Señor Jesucristo lo enseñó. No he venido a ser servido, a ordenar, sino a servir, ¿verdad? He venido a servir. Entonces, ¿qué sucede? Pues el liderazgo es servicio. Y como yo digo, y esto me lo enseñó mi padre cuando yo tenía 7 años, una frase que él dijo y yo la escuché: la labor primordial del líder es la formación de líderes. O sea, no es mandar. No es mandar. ¿Cuál? Dígame, por favor, porque yo quiero saber eso. ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces yo creo como que estamos con el jefe. ¿Cuál es la diferencia del jefe y del líder? Oye, eso es un programa completo y déjame decirte que es excelente. Y tengo ese tema, lo tengo. Tenemos que desarrollarlo. Sí. Porque yo necesito saber eso. Pero el líder, vamos a ser breves por el tiempo, pero el líder es el que está formando a otro. Y eso es interesante porque lo que está implícito ahí es que mi vida como líder está siendo observada en todo momento. No solo cuando yo pretendo enseñar o ser ejemplo, eso ya te habla del carácter del líder, ¿no? Porque el carácter es lo que tú haces cuando nadie te está mirando, ¿no? El carácter es vivir lo que tú hablas, ¿verdad? Lo que tú predicas, lo que tú dices que son tus valores, ¿verdad? Pues entonces cuando decimos, y mi padre decía, la labor del líder es la formación de líderes, implicado está ahí que estoy siendo observado todo el tiempo. Porque todo el tiempo soy un modelaje. ¿Ve? Esa es la gran lucha del líder, ¿no? O sea, y por cual muchos no desarrollan su liderazgo a la máxima capacidad. Porque viene con la responsabilidad, ¿te acuerdas? Sí. La conciencia, responsabilidad, ¿verdad? Yo soy consciente de que soy un líder, que puede ser un pastor, por ejemplo. Sí. Y estoy consciente entonces de que me están mirando.
Estoy consciente de lo que está pasando. Por lo tanto, yo, entre comillas, me obligo a mí mismo a seguir mejorando, a seguir viviendo lo que yo hablo, lo que yo predico, porque es sumamente importante para aquellos que me están mirando. ¿Cómo yo puedo medir esa efectividad de liderazgo? Excelente pregunta. La transformación de otros. ¿Cómo otros son transformados? ¿Cómo la conducta de otra persona cambió por lo que me está viendo hacer a mí? ¿Eh? Porque si no hay cambio de conducta, entonces, de hecho, leí un libro que se llama Saber es hacer. O sea que tú puedes tener todo el conocimiento del mundo y sentarte en tu casa y no hacer nada. Pues entonces, para efecto, no sabes nada. Porque no sabes hasta que no haces. ¿Ves? Por lo tanto, esto va a la par con lo que te acabo de decir, de esa transformación de tú eres esa persona que llegó como un pupilo, que llegó como miembro de la iglesia, que estando en la iglesia se entra a formar parte de un ministerio y tú lo ves que es rudo, que es serio, lo que sea, ¿verdad? Lo que puedas observar. Pero ¿qué pasa? Él te está observando a ti. Entonces, esa labor del líder de formar a otro comienza ahí, ¿verdad? En esa relación que es indetectable, en cierta forma, ¿verdad? Tú no la puedes ver, pero que te están mirando. ¿Eh? Entonces, ¿cómo tú sabes que ese liderazgo tuyo sea bien activo o sea más pasivo en ese sentido de la conducta y que la persona que te está viendo ve lo que tú hablas y ve tu conducta? ¿Cómo eso cambia la conducta de él? Y tú verás que muchas veces te tenga que suceder cuando hablas con alguna persona que entró a la iglesia después que tú, por ejemplo, y has visto su transformación, tú le dices que mucho has cambiado. Qué bien. Es la labor de Jesucristo en ella y del Espíritu Santo. Pero no dudes que la persona está mirando a ese líder, que puede ser el pastor, el líder del ministerio. ¿Por qué? Porque es el quien tiene de frente. Sí. Entonces, me hablaste de conducta, de carácter, pero me gustaría saber, ¿un líder nace o se hace? Esa es la pregunta de los 64,000 chavitos. Sí. Yo creo que todos somos líderes. Por lo tanto, nace. Lo que pasa es que se desarrolla. ¿Hasta dónde? Hasta que yo quiera. O sea, ¿dónde yo ejerzo mi liderazgo? ¿Cómo yo ejerzo mi liderazgo? ¿A qué nivel yo quiero ejercer mi liderazgo? Lo decido yo. O lo decide mi subconsciente, con las creencias limitantes que hablamos en el programa de la semana pasada. ¿Eh? Sí. Eso es importante. Entonces, ¿por qué, José? Bueno, soy cristiano y yo creo que tenemos la chispa del Señor en nosotros. Y que el Espíritu Santo está en nosotros, trabajando en nosotros. ¿Qué hace? Formando a Cristo, a Jesucristo. Entonces yo soy un líder. Lo que sucede es que soy vago, tímido, no me interesa realmente llevarlo hasta un nivel muy alto. Hay mucha responsabilidad en este nivel. Sí. No quiero tener ese grado de responsabilidad y eso es aceptable. Pero diariamente ejercemos liderazgo. Vamos a cenar. ¿A dónde? Se decide. ¿Quién decide? Ejerció liderazgo. Vamos a hacer este proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer esto. Está ejerciendo liderazgo. ¿Ves? Todos lo hacemos. Lo importante es entonces, brevemente, ¿a qué nivel? ¿Dónde? ¿Cuánto quiero desarrollar? Eso es lo importante. Igual que los motivos por los cuales quiero desarrollarlo. Sabes que es interesante porque desde pequeña, por ejemplo, hay un grupo veía yo, ¿verdad? Un grupo de amigos. Uh-huh. Y entre esos amigos siempre se destacaba el líder. Uh-huh. Y eso entonces tiene que ver también con el carácter de la persona. O sea, hay personas que, como usted dice, que son, todos somos líderes, pero entonces el carácter de esa persona influye para que destaque más. Por supuesto. Yo recuerdo estando en los primeros grados que me sucedió a mí, estábamos haciendo una obra de teatro y había cuando ponían una música había que dar un paso X para que el grupo siguiera por ahí. Y nadie quiso hacerlo. Y dije, yo lo hago. ¿Ves? ¿Ves lo que te quiero decir? Yo dije, yo lo hago. Y yo siempre me recuerdo de eso. Y yo, wow, qué cosa que yo hice eso, ¿verdad? Y por ejemplo, ir a Barcelona a estudiar, como mencioné en el programa anterior, etcétera. Esos son actos, ¿verdad? De liderazgo.
Pero ahí tienes más o menos lo que... ¿Qué pasa con esos líderes, José, que lo hemos visto por años? Tienen una gran masa de seguidores, pero nadie crece. O sea, tienen muchos dones, tienen talentos, y vámonos a cualquier panorama, a cualquier escenario. No tiene que ser necesariamente dentro de una iglesia, puede ser en el trabajo, donde sea. ¿Qué está pasando con ese líder que nadie crece, aunque todos tienen sus dones y talentos? Bueno, pues está ese líder, está abandonando la premisa que hablamos anteriormente, que la labor del líder es la formación de líderes. Eso es lo primero que está sucediendo ahí. Entonces hay que indagar por qué, qué es lo que está detrás de todo eso. Siempre yo digo, ¿qué es lo que está detrás, no? Y cuando preguntamos por qué, lo que estamos preguntando es la raíz del problema. Sí. Por eso te das cuenta que cuando tú le preguntas a una persona, te dice algo, mira, no hice esto, y tú le dices, ¿por qué? La persona automáticamente se tranca. Porque tú lo que le estás diciendo realmente es, dime la raíz del problema. Y no sabe, porque no ha recibido coaching para descubrir esa raíz. O tal vez lo sabe. Está tapando. Entonces, estos líderes, especialmente lo vemos mucho en el ambiente político. Yo no quiero a nadie que me rete. El amor al poder. Créanme que yo soy un tipo de Mesías. Créanme que yo soy la única solución. En el fondo sabe que no. En el fondo ese líder conoce sus limitaciones. Debería. En el fondo ese líder sabe lo que debe y lo que no debe hacer. Eso esperamos. Pero como quiera, se mantiene ahí en ese status quo a sus seguidores. Los tiene ahí como un rebañito, ¿verdad? Y él se siente cómodo ahí. A quien afecta eso, en el caso de la política, es a los países. En el caso de una iglesia, a la congregación, al desarrollo de esa congregación y al desarrollo de la misma iglesia, ¿no? Porque si no tengo nadie que me ayude, hasta tenemos un límite. Pero eso es lo que sucede, eso, se amarran al poder, sucede usualmente, se amarran al poder, se olvidan de las razones por las que quizás originalmente llegaron ahí y se mantienen ahí, lamentablemente. Por supuesto, lo que sucede con esos líderes también es que tenemos que reconocer algo. Yo estoy aquí dialogando contigo sobre este tema, teniendo conversaciones, pero yo necesito un coach. Yo necesito un mentor. Sí. Yo necesito venir a la iglesia. Yo necesito leer la palabra. Sí. No es que yo sé y aquí estoy hablando, no. Es que yo tengo que reconocer como líder, en el caso del ejemplo que me das también, que yo tengo que seguir fortaleciéndome, creciendo y velando a mis enemigos. ¿Verdad? Tengo que ser capaz de reconocer mis enemigos. ¿En qué aspecto? Bueno, vamos por el final. Si yo conozco a mi enemigo, lo puedo combatir. Si no lo conozco, se me va a acercar demasiado. ¿Verdad? Entonces, contrario a ese líder que no quiere que nadie crezca, puede verlo a todos ellos como los enemigos, pero su verdadero enemigo es su ego, sí, su falta de liderazgo, porque hay el caso de liderazgo. O sea, tu pregunta es muy válida y muy buena. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Claro. ¿Verdad? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Entonces hay que descubrirlos, ¿no? Hay que descubrirlos. Y generalmente ese tipo de líder ve a todo el mundo que se le acerca como un enemigo porque él tiene algo que no quiere soltar, aunque no es de él. Eso no es tuyo. Wow. Eso no es tuyo. Y no lo quiere soltar. Entonces, ¿cuál es mi enemigo como líder si yo estoy en esa actitud? Si yo estoy en esa mi ego. Créanme que nadie sabe más que yo. El miedo. Bueno, sí, el miedo es fundamental. Y quizás eso es lo que dirige todo, el miedo. Tengo que dejar esto, me tengo que ir. ¿Qué va a pasar? Nada, va a venir otro líder que tú debiste haberlo formado y va a seguir adelante. Hablando de eso, partiendo de que nosotros, ¿verdad? Los líderes tienen que formar porque no son para siempre. ¿Cómo pueden comenzar a estructurar cómo es su liderazgo? O sea, y es una pregunta muy genérica en realidad, pero bueno, vámonos en términos de la iglesia. ¿Cómo podemos comenzar a estructurar un buen liderazgo o por lo menos efectivo a nivel ministerial? Enseñando lo que tú sabes, por ejemplo. Okay. No reteniendo para ti tus conocimientos.
No reteniendo para ti tu testimonio, tus experiencias con el Señor. Enseñando una clase que yo la tengo casi desarrollada, liderazgo cristiano, y enseñársela a los demás, a los que te están siguiendo, a tus feligreses, de los cuales tú eres el pastor, enseñando lo que tú sabes. Por ahí hay que empezar. Lo que sucede es que el miedo, el hecho de que me puedan sustituir, yo no quiero ser sustituido, ¿verdad? Pues aguanta a los líderes, los retiene de compartir estas cosas, así de como recibir input, de nuevas ideas, de nuevos ángulos. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Verdad? Entonces yo te diría que el primer paso siempre es compartir mi conocimiento, compartir mis experiencias, crear una clase, crear una enseñanza, escuela de líderes, escuela familiar, ¿verdad? Compartir ese conocimiento. Eso es sumamente importante porque tú los estás formando. Sí. Tú los quieres formar. ¿Verdad? Eso se supone que haga el líder. Entonces, pues, podemos empezar por ahí. Después, ¿cómo les enseña? ¿Qué les enseña? Pues ya eso se estructura y se va enseñando, comenzando por lo más, diríamos, siempre se dice por lo más básico, pero realmente es enseñar aquello que yo puedo usar hoy mismo. ¿Qué es aquello que yo te puedo enseñar que cuando tú salgas por la puerta lo puedes empezar a utilizar? Lo práctico. Lo práctico, ¿verdad? No, después que salga de aquí no tienes que ir a una escuela o estudiar 10 años. ¿Qué yo puedo enseñar que sea práctico? Que la persona pueda comenzar a estudiarlo y desarrollarse y seguir buscando. Porque el líder no tiene todo, tiene parte. Sí. Por eso es que nos necesitamos unos a otros. Porque yo tengo algo que tú necesitas y tú tienes algo que yo necesito. Así es. Tú tienes tu programa de radio, ¿verdad? Donde necesitas contenido y yo estoy aquí hoy ofreciéndote mi contenido. ¿Verdad? Así es. Entonces, todos necesitamos algo. Por eso es que nada de lo creado está completo. Así es. Otra acepción de completo es perfecto. ¿Qué quiere decir? Que nada de lo creado es perfecto, lo único perfecto es Dios. ¿Qué quiere decir eso además? Otro punto, que si estoy incompleto, hay alguien que me completa. Así es. En última instancia, ese alguien es Dios, ¿verdad? Pero en la instancia aquí, a nivel horizontal donde estamos, ¿verdad? Es el otro. Es el pastor Raúl, encargado de los controles, y Natanael, eres tú el que me completa, el que me da un conocimiento y una claridad que yo necesito. Así es. Porque yo no lo traigo todo aquí, ¿verdad? Y eso es importante, ese compartir. O sea, todas las cosas están incompletas y están hechas así a propósito. ¿Para qué? Para que se complementen unas a otras. No necesitamos unos a otros. Definitivamente, esa es la iglesia. Sabes que meditando en la palabra, ¿verdad? Vemos cómo Jesús formó su escuela de líderes. Ajá, sí. ¿Verdad? Por los 3 años y medio que tuvo aquí en la tierra. Y luego los envía, o sea, no los acompaña. Claro, le dejó el Espíritu Santo que iba a estar con ellos todo tiempo. Pero para mí es uno de los ejemplos más hermosos y más efectivos de una escuela de liderazgo. Sí, porque eso nos enseña que el liderazgo no se trata de que todo el tiempo el líder tiene que estar presente. O sea, los enseña, que en ese caso es lo que tú haces en tu escuela de liderazgo. Los enseña, los instruye, les imparte y los envía. ¿Verdad? Sí, sí. De hecho, te iba a mencionar, se me escapa la idea, pero esa es otra de las cosas del líder, ¿no? Los envía, no está ahí detrás de ellos y velándolo. Como te dije anteriormente, los envía. O sea, el cambio de conducta de las personas que está enseñando y cómo los envía a que hagan lo que se enseñó a hacer. Así es. Y vemos también en el Antiguo Testamento cómo por falta de liderazgo pasaron muchas cosas. Y entre eso, ¿cuáles son de las posibles consecuencias, José, que suceden por la falta de liderazgo? Eso me choca rápido. Seguro, me estanco en mi vida por la falta de liderazgo mío propio, porque no sé cómo hacerlo. Y más importante, y no he buscado cómo aprender. Si yo no sé cómo hacerlo, ¿cómo puedo aprenderlo? ¿Dónde voy a buscar?
¿Ves? Eso es sumamente importante. Que la persona tenga esa iniciativa, ese deseo, al fin y al cabo esa necesidad, para que las oportunidades no se pasen de tiempo, ¿verdad? Para crear nuevas oportunidades, ¿verdad? Personas donde ven un problema, otros ven una oportunidad. Eso Así lo es. vemos todos los días. Ujú. Por lo tanto, es sumamente importante que levantar el nivel de conciencia, que en palabras llanas y rápidas, ¿qué significa? Darme cuenta de qué está sucediendo a mi alrededor. Ser capaz de recibir un input, algo que está sucediendo, y poder analizarlo y decir, mira, aquí hay una oportunidad, yo puedo aprovechar esto, yo puedo desarrollarme por aquí. Cuando el pastor nos habla desde el púlpito, cuando los GPS, ¿verdad? Y todas esas cosas son oportunidades que tenemos para seguirnos desarrollando. Y yo garantizo que si tú te desarrollas espiritualmente, inevitablemente te vas a desarrollar profesionalmente. Inevitablemente. No hay forma de que te desarrolles espiritualmente, de que tu relación con el Señor Jesucristo crezca y tú te estanques en otros niveles. No hay forma. No hay forma. Es que todo se relaciona. Todo se relaciona y el Espíritu Santo va a seguir trabajando en ti. Sí. ¿Sabes que como testimonio, cuando yo entré aquí a la iglesia, comencé a crear una hermandad, ¿verdad? Por los grupos GPS. Uh-huh. Comencé ahí como participante. Uh-huh. Pero luego se me acercan y me ponen como facilitadora. Sí. Yo no creía que yo tenía la capacidad para hacerlo, pero me lanzaron al agua. Tú puedes. Y yo decía, Dios mío, esta gente cree más en mí que yo. Pero a medida que vamos teniendo la experiencia, pues entonces se fueron desarrollando otras áreas. Y ahora, ¿verdad? Para la gloria de Dios, pues ahora soy coach de grupos. Pero todo hago esta referencia, es para que, entendiendo que todo es un proceso y que necesitamos ir desarrollando poco a poco, que no podemos saltar por ejemplo, de participante a coach, que tenemos que ir madurando cada área de nuestra vida en el liderazgo, ¿verdad? Y que yo entiendo que esas son partes de la experiencia que uno tiene que vivir para poder seguir aprendiendo. Sí, mencionaste y dijiste, yo no creía que yo podía. Sí, yo no creía. GPS. Y yo voy a ser atrevido. Yo te voy a decir que quizás sí lo creías, pero algo te aguantaba. Pero sí lo creías, porque en definitiva, si no lo crees, no lo vas a hacer. Si no lo crees profundamente, como dice Pablo, si no estás totalmente persuadida, sí, no lo vas a hacer. Así que eso es parte de lo que estamos hablando y hablamos la semana pasada también. Ese liderazgo personal, ¿no? Como otras personas, ese líder se te coloca debajo y te levanta, sí, para que tú te atrevas. ¿Ves? Y yo, mi jefe por muchos años, 20 años en el área de venta, yo empecé muy joven y me preocupaba, yo con esta cara de nene, ¿no? Y él me decía algo bien importante. Él me decía, Cancel, al que tú le vas a hablar sabe menos del tema que tú. bien bueno. Qué interesante, ¿eh? O sea, que eso nos da confianza. Sí. Después que entramos a un lugar, que estudiamos, que aprendemos, que vemos nosotros mismos que vamos aplicando, que ese liderazgo, no le llamamos así en ese momento, que ese liderazgo se va desarrollando. Pues alguien te observa y dice, mira esta joven, mira a Lisette, oye Lisette, queremos, es nuestro deseo que tú dirijas un grupo para que tú ahora comiences a dar lo que has recibido, que eso es lo que hace el líder, ¿no? Da lo que ha recibido, lo que ha estudiado, lo que ha leído, lo da para que otros fortalezcan su carácter, su liderazgo y puedan ejercer liderazgo en distintas áreas, ¿verdad? En los GPS, con los jóvenes, en la música, en el caso de una iglesia y la empresa, pues administración y en este tipo de departamentos, recursos humanos. ¿Ves? Eso es lo que hace un líder, ¿verdad? O sea que no se sirve a sí mismo, sino que sirve a los demás. Y sabes que hablando de eso, o sea, el líder tiene que creer. En base a tu experiencia que comentaste ahora mismo, el líder tiene que creer en la gente.
Por eso el proceso de selección también es muy importante, ¿verdad? Cuando estás en una empresa, ¿a quién tú entrevistas? Y de los entrevistados, ¿a quién? ¿Cuál de ellos? ¿Quién es enseñable? ¿Quién mostró sencillez o humildad, verdad? ¿Quién dijo que va a llegar a tiempo? ¿Quién dijo que va a terminar todo lo que se le diga que termine? ¿Quién dijo que solo va a recibir una sola instrucción y va a ejecutar? ¿Quién dijo, si tengo dudas, yo voy a preguntar? ¿Ves? Y ahí tú vas seleccionando las personas que nos rodean, ¿te recuerdas? ¿Qué más que un líder, por ejemplo, de un departamento de contabilidad necesita saber que los que están a su alrededor saben ejercer ese trabajo? Que lo van a ejercer con dignidad, con carácter, con moral, con ética. Todo eso es importante. En el caso de la iglesia, bueno, la gente llega, pero la gente se va filtrando cuando van oyendo el evangelio. Sí. Y entonces ves que uno comienza a sentarse, por decir algo, un ejemplo, una metáfora, en los asientos de adelante, sí, mientras que otros se quedan en los asientos de atrás. Sí. Eso metafóricamente hablando, aunque sucede en la vida real. Sí. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué me siento atrás? Mira, después que yo fui a la iglesia y después que yo empecé a escuchar y después que el Señor tocó mi vida, yo nunca me siento atrás en ningún lado. Yo me siento delante. Wow. Por muchas razones, y te voy a decir una, bien poderosa, porque quiero ser confrontado. Oh, que eso es parte del liderazgo. Si Pastor Raúl va a hablar de carácter, yo quiero sentarme al frente y ser confrontado. Entonces, tú eres una persona enseñable. Seguro. Hablaste de la persona enseñable. Tenemos poco tiempo, pero quiero que esa palabrita todavía la tengo ahí. Ser una persona enseñable. ¿Qué es una persona enseñable? Cuando tiene que tener la suficiente humildad y sencillez, pero que para que no se me olvide, cuando mi esposa en Puerto Rico fue a abrir su propio negocio de terapia del habla, ella necesitaba una persona de confianza. Y yo le dije dos cosas. Yo no le di instrucciones. Ella es una líder. Yo no decidí por ella. Yo le ofrecí datos. Y le dije, busca dos cosas. Número uno, que sea enseñable. Y número dos, búscala dentro de la iglesia. Estuvo con ella 12 años. Después que estuvo con ella 12 años, que ya la empresa de mi esposa no continuó, mi esposa la recomienda a otra persona que hace lo mismo que hacía mi esposa. Tiene un negocio muy formado de eso en Puerto Rico. Y ahí está. Increíble. O sea, me estás diciendo que, porque normalmente lo que uno piensa es, bueno, yo quiero un líder que sea inteligente, que sea proactivo, que sea... Pero esa palabrita enseñable que tiene que ver con la humildad es tan fundamental como lo acabas de decir, porque es una persona que se va a dejar guiar. Seguro. Y se va a dejar corregir, como dices. Que va a absorber todo lo que tú como líder quieres transmitirle, en la cual tú vas a depositar toda tu confianza, tus clientes, tus llamadas, tu dinero, tu cuenta de banco. ¿Ves? Entonces, en la iglesia. Y la encontramos, Dios nos las dio. ¿Ves? O sea que eso de ser enseñable no solo aplica entonces a las personas con las que queremos estar, sino que aplica a mí mismo. A mí mismo. Por eso yo te digo, yo me siento al frente. Yo quiero ser confrontado. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir mejorando. Hay áreas de mi carácter que no he fortalecido. ¿Y qué quiere decir eso en definitiva? Que quiero ser un mejor líder. Excelente. En mi hogar, en la iglesia, en el trabajo, con los estudiantes. ¿Cómo yo puedo obtener esas informaciones? ¿Cómo yo puedo capacitarme, José, contigo? ¿Cómo yo te puedo contactar? ¿Cómo yo puedo? Porque necesitamos ese liderazgo, aprender a liderar. Me pueden contactar al 787-448-0848, a jcancel07@yahoo.com. Me pueden contactar aquí en la iglesia, los hermanos y amigos de la iglesia también. Estoy a su disposición, podemos dar charlas, conferencias. A mí me gusta más clases, porque estos son conceptos que hay que sobarlos. Sobarlos. Necesitamos madurar eso, sí. Claro que pero sí. Estamos disponibles para cualquier ayuda que podamos dar. Muchas gracias, José. Gracias por toda tu información. Te voy a traer otra vez, déjame decirte. Usted es la que manda. Y voy a dejar aquí toda la información de José. Así que muchas bendiciones, mi gente. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Nos vemos el próximo sábado.
Bye.